Pista Libre con Eduardo Vargas. Estupendo. Pues, adelante. Venga, pues ya estamos. Bienvenidos a todos a nuestro programa número 17 de Aviación RACV. Estaremos encantados de que nos acompañéis durante el día de hoy conociendo y charlando con gente interesantísima, una vez más, de los que seguro que todos aprendemos algo. Suscribiros a Aviación RACV y os tendremos puntualmente informados de nuestros nuevos programas. Gracias a vosotros, nuestros seguidores, vamos creciendo poco a poco, gota a gota y programa tras programa. Conocemos a diferentes personalidades dedicadas a diferentes ámbitos de la aviación que van enriqueciendo nuestro conocimiento y avivando nuestro deseo de conocer aún más. Agradezco nuevamente a todos los que habéis pasado por Aviación RACV. Hace 2 semanas tuvimos, por ejemplo, el privilegio de entrevistar a Sergio Acosta Piñeiro, controlador de la base naval de Rota y controlador táctico de helicópteros en el mar, y a Miguel Ángel Segovia Benítez, comandante de la Armada Española, controlador de tráfico de aviones en el mar y jefe del control aéreo del Aeródromo Militar de Rota. Alguno de nuestros seguidores desconocía, por ejemplo, el hecho de que la Armada disponga de un control aéreo propio, y son cosas que vamos aprendiendo durante los programas. En el de hoy vamos a tener que emplearnos, si cabe, más a fondo los miembros de este podcast para aprender de quienes disponen de muchísima más experiencia que nosotros en esto de difundir y divulgar la aviación por las ondas. Estamos hablando de don Eduardo Vargas y don Sergio Estela, quienes dirigían el podcast sobre aviación llamada Pista Libre, programa que nuestro contertulio Juan Carlos escuchaba con avidez y del que hablaba muy a menudo como de un gran podcast sobre aviación. Quién sabe si fue este mismo programa Pista Libre el que sembró la semilla que más tarde germinaría como la idea de emprender nuestra empresa Aviación RACV, aún incipiente pero que va dando sus primeros pasos. Pues bien, estaremos con los oídos bien abiertos y tomando buena nota de todo lo que nos quieran contar. Pero es que además tendremos una doble vertiente dentro de la entrevista, y es que tanto Eduardo Vargas como Sergio Estela nos vendrán a contar también sus vivencias dentro de la aviación y también sobre Air Marugán, el aeródromo situado en el municipio segoviano de ese mismo nombre, y podremos dar a conocer las diferentes actividades que desarrollan en él, que son de lo más diversas e interesantes. Fieles a nuestra filosofía de alimentarnos de vuestro feedback y propuestas, esta vez haciendo caso tanto a Víctor como a Macru, a quienes aprovecho para saludar y agradecerles una vez más por su constante seguimiento de nuestro programa, ambos coincidían en proponer dentro de nuestra sección técnica un tiempo dedicado a los entresijos de la planificación de vuelos VFR. Nos hemos puesto a ello y tenemos a nuestro instructor y jefe de escuela dispuesto a zambullirse en tal importante tema y aspecto esencial del vuelo. Si bien es verdad, estamos todavía en el proceso de preparar esa sección técnica, y si no entra en el podcast que emitiremos en este mismo, en el siguiente, seguro que le tendremos a Íñigo, efectivamente, dando tanto a Víctor como a Macru, pues, en fin, decíamos aquel feedback, ¿no?, que queríamos de vosotros. Pues bueno, pues intentaremos desde luego daros en fin, satisfacción a esa vuestra propuesta. Y por otro lado vamos a tratar también un nuevo apartado dentro de la historia de la aviación, una vez hemos completado la serie de 3 capítulos dedicados a la historia de la aviación naval de nuestro país, en paralelo con la de la Armada. Y es que en el día de hoy Juan Carlos nos vendrá a contar sobre los avances tecnológicos, la contribución de España a los avances tecnológicos en los últimos 100 años de aviación en el área de aerodinámica, las giratorias, diseño, fabricación y motores, lo cual nos dará quizás para un par de capítulos, ya veremos. Pero bueno, entramos sin más dilación y harina, ya que tenemos a los 2 invitados nuestros esperándonos y no nos queremos hacer esperar nada más. Eso sí, primeramente saludaremos a nuestro contertulio habitual y compañero de programa, Juan Carlos. Muy buenas. Muy buenas noches, Eneco. Hoy te siento nervioso. Ansioso, diría yo. Ansioso. Por cierto, Juan Carlos, preciosas las fotos de Julio Golpapa. Eso lo has planeado. No. Ha sido muy curioso, pero he contactado con un spotter que, además, el primer sorprendido fui yo por las fotos. Son unas fotos magníficas. Y yo mirando, y esa foto, cuando hemos traído la Julie Golpapa recién overjoleado el motor, la hélice y repintada, y en el primer vuelo que hemos hecho hice una pasada baja por el aeropuerto de Santander y me aparecen unas fotos en el Instagram de un spotter que ha aprovechado la ocasión, ¿no? Pero bueno, Juan Carlos, no estabas nervioso por eso. Vamos a
vamos a hacer pasar ya a nuestros invitados sin más demora, a don Eduardo Vargas y a don Sergio Estela. Don Eduardo, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy buenas, Sergio. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues estamos muy bien y encantados de teneros. Para empezar, Juan Carlos, vamos a... Yo creo que deberías de hacer los honores, ¿eh? Preséntanos, ¿quiénes son don Eduardo Vargas y don Sergio Estela? Bueno, yo creo que el podcast de aviación general más interesante que ha habido en este país durante muchos años, ¿no? Y bueno, pues para mí ha sido un verdadero honor y un verdadero placer contactar con ellos y hasta me he emocionado cuando he escuchado, porque al final son muchos programas, son muchas horas juntos de oírles, y cuando les tienes al otro lado del teléfono, bueno, pues están ahí, ¿no? Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Es un honor que te haya gustado tanto nuestro programa. ¿Qué tiene esto a la radio, verdad, Eduardo, Sergio? ¿Qué tiene esto de la radio? Pues fíjate, yo voy a empezar a romper el hielo. Si no te importa, Sergio. Yo sé que sabes mucho más que yo, pero yo voy a explicar rápidamente. Pues os contamos rápidamente. Llegamos al tema de radiofónico de una manera casual. Un alumno nuestro, en un momento dado, nos hizo una propuesta. La realidad es que me la hizo a mí. ¿Te acuerdas, Sergio? Sí, totalmente. Y entonces una propuesta en cuanto a esto que te dicen, oye, si yo pusiera una radio, ¿vos harías un programa sobre aviación? Y yo dije que sí, porque yo digo que sí a todo, ¿sabes? Entonces, a todo no, a casi todo. Casi todo. Y entonces, con poca confianza en que eso fuera a eclosionar de una forma positiva. Y entonces mi sorpresa fue que al poco tiempo me dijo, oye, que empiezas la semana que viene. Y yo sí que me puse nervioso, porque yo no había hecho radio nunca. Entonces, ¿en quién pensé para ponerme menos nervioso? En quien más sabe de aviación desde mi punto de vista, en Sergio. Y entonces llamé a Sergio y a partir de ahí nos embarcamos en la historia de Pista Libre. La verdad es que yo aprendí a hacer el programa haciendo el programa, ¿eh? Y de hecho, Pista Libre fue el programa que inauguró Radio 3W. Fuimos el primer programa en salir, y en ese momento, cuando salimos la primera vez, además salíamos en directo. Salíamos no era solo el podcast, sino que salíamos en directo. Luego ya solo quedó el podcast, pero al principio salimos en directo. Y recuerdo ese primer programa como un día de muchos nervios. Es casi como una suelta. Como estoy yo ahora mismo, Eduardo, Sergio. Esto es bueno. Llevo ya con llevaremos Juan Carlos, Íñigo, que no está hoy en el programa, pero estará en el siguiente, y llevamos ya pues con 18 programas, y parece que es lo que me comentabas, Eduardo, es un constante aprender, nunca dejas de aprender, ¿verdad? Parece que, bueno, esto ya lo tengo medio tal y cual, y te das cuenta de que cuanto más avanzas, menos sabes. Eso pasa en casi todo en la vida, pero bueno, ya sabes, en la aviación, ya sabes lo que decimos siempre, por mucha experiencia que tengas, nunca es suficiente. Efectivamente, como dice nuestro escuchante, me gusta llamarle Sergio Eduardo a estos oyentes nuestros, y MacBroom suele hacerme siempre en doctrina, ¿no? Y es que es así, ¿no? Aquí siempre estamos aprendiendo. O sea que es curioso que empezarais ¿verdad? Casi por impulso de uno de vuestros alumnos. Pero luego también yo creo que os debió entrar el gusanillo, porque además de que os veo como muy radiofónicos, a mí, por ejemplo, la radio me fascina. Yo, así como la televisión la he tenido siempre dejada de lado, si es que es verdad, luego con el tema YouTube, y entré ya en mucho más escuchando YouTube y demás, la radio ha sido siempre la que me ha acompañado. Tanto es así que si algún día salgo de casa sin mi MP3, donde llevo todos mis podcasts y demás, me pongo nerviosísimo. O sea, necesito allá, si paso una noche fuera de casa, tiene que ser con mi radio, hasta ese punto, ¿no? A vosotros, Sergio, Eduardo, el gusanillo ese os fue entrando también programa tras programa, luego dijisteis, oye, pues mira, esto parece que me va a entrar, además de volar aviones. Bueno, pues eso que te lo conteste Sergio, que seguro que lo va a hacer de una forma extraordinaria, mucho mejor que yo. No me pongas el listón tan alto, Edu. No, la realidad es que sí que es cierto que la comunicación verbal, como la que hacemos, o lo que uno escucha a través de la radio, tiene varias ventajas. Una es que no nos ven nuestras caras, Edu, que ahí, como decimos, siempre perdemos bastante. Importante, sí. Es una ventaja importante. Entonces, ya con solo la voz ganamos, por lo menos ganamos un poco más. Pero sí que también es cierto que te obliga a armar los conceptos y lo que quieres decir
pero de una manera un poquito, o sea, pensando que solamente tu recurso es la voz, solamente tu recurso es la palabra. Y entonces, nosotros que con Edu, bueno, tenemos muchos años de instrucción y demás, pues creo que al final hemos encontrado otro modo de apoyar lo que es la instrucción, y es justamente hablando, prescindiendo de cualquier otro elemento que te ayude a explicar algo. Entonces, es un Lo que ejercicio pasa es que, Sergio, para un argentino eso es cierta ventaja, ¿no? Bueno, no sé qué juego con esa ventaja. Será malo. Claro, fíjate tú lo nervioso que me puedo poner yo teniendo a Sergio al lado. Es que no tenía ninguna posibilidad, hombre. No es así. No, pero sí que es cierto que nos obliga, y nos obligaba, evidentemente, Edu ha vivenciado seguramente lo mismo que yo en esto de, oye, que tengo que hablar y con palabras tratar de que lo que llegue sea claro y que no sea un tostón o que sea algo aburrido o que realmente el mensaje no llegue. Por lo tanto, esto de la comunicación verbal, que en la instrucción es fundamental, es solo verbal y no tenemos otro recurso. Y a mí me gustó eso también como desafío en cuanto a comunicación, ¿no? Y creo que lo tomamos con ese ímpetu con que, no sé, uno sale a volar, ¿no? Sí, hay que saber jugar un poco con la imaginación del escuchante. Entonces hay que activar esa imaginación. Y esa imaginación tiene que ser certera, es decir, tienes que con la palabra conseguir que al final el escuchante de verdad imagine lo que tú quieres que imagine. Entonces, bueno, pues a mí también me parece una cuestión bueno, sé, muy apasionante, un desafío interesantísimo. Pues eso ha sido muy poético, la verdad. Bueno, bueno, ya sabes que Sergio y yo en realidad lo que nos tira es la filosofía, lo que pasa es que disimulamos. Yo, lo que no sé, Eduardo y Sergio, es si no detecto yo un rescoldo aún ahí que se pueda avivar, y me consta que quizás incluso, pero bueno, ya hablaremos durante la entrevista un poquito más adelante, de que esto quizá no fue una cosa pasajera que quedó en el programa 83-84, sino que quién sabe. Pues Bueno, te puedo decir, ya te puedo adelantar que pues yo espero que en breve, porque una de las cosas que hizo que Pista Libre parara su andadura fue que las instalaciones cambiaron de sitio. Es decir, y eso es, ya sabes, allí tenemos, bueno, Radio 3W tiene un estudio de radio de verdad, o sea, un estudio de radio de radio. Yo imagino que vosotros ya también tenéis uno, ¿no? Pero vamos. No, ya te vendré a contar porque esa es ¿No? una de mis... Pero Bueno, adelante, nada, Eduardo, sí. nosotros tenemos un estudio de radio auténtico, es decir, con una mesa llena de micrófonos, con un técnico de sonido y de radio al otro lado de la pecera, etcétera, etcétera. Y eso me consta que lleva tiempo el moverlo de sitio. Es verdad que, aunque ya está prácticamente terminada, tampoco hemos querido acelerar, pero calcula que para dentro de muy poquito, estamos otra vez en el aire, como su propio nombre indica. Toma. Volando a las ondas. Juan Carlos, hoy no duermes. No, Eduardo ya me había adelantado algo que estaban sí. dándole vueltas al asunto, ¿no? Juan Carlos, adelante, cuando quieras. Yo tengo, ya sabes que mis preguntas, una vez que empiezo, vamos, tiro como una ametralladora, o sea que... No, para nosotros yo creo que una de las cosas que está siendo más enriquecedora precisamente son las entrevistas. Y las entrevistas nos permite acceder a muchísima gente estamos descubriendo que la aviación no tiene una sola aproximación, un approach, ¿no? Son 360 grados y estamos viendo que cada uno lo disfruta en la medida que puede, desde cosas muy, muy pares, ¿no? Desde el que vuela drones, el que hace ULM, el que saca fotos, el que fabrica parches. Hay tantas variantes de gente que realmente está muy, muy enamorada de la aviación, pero todo el mundo no termina volando. Yo creo que además los programas, el hacer cosas como la que vosotros hacéis y como la que nosotros hacíamos, es muy bueno para la propia aviación en sí, en todas sus vertientes, pero para mucha gente también que ni siquiera se ha acercado todavía a la aviación, pero que le gusta mucho. Hay mucha gente que a nosotros nos escuchaba y me consta, y sin embargo no estaba
todo lo cerca de la aviación que le hubiera gustado y, sin embargo, a través nuestro, pues se fue acercando a ella de diversas maneras, pero sobre todo en la parte práctica, que al final es lo que tenemos que conseguir. Tenemos que conseguir que la cultura aeronáutica en nuestro país no dé pasos hacia adelante, porque estamos un poquitín apagados en ese aspecto. Esa era Sí. una de las... Sí, Juan Carlos. Y que la gente lo pueda sentir como una cosa mucho más accesible y más próxima, ¿no? Exacto, por eso está muy bien que, como bien decíais vosotros, se toquen en programas como el vuestro digamos, todos los sectores de la aviación. Es que hay muchísimos. Vosotros, no sé, vosotros habréis tocado, y de hecho habéis tocado, porque ya os he escuchado, pues, por ejemplo, control aéreo, muy bien, pues los drones, pues incluso el aeromodelismo, nosotros tocamos el paracaidismo, en fin, todas las actividades posibles que tengan que ver con estar en el aire, son interesantes, incluso las de no estar en el aire, como un controlador. Sí. O incluso el vuelo simulado, la Bueno, sin simulación motores, también. estar en el aire, por supuesto. Ya te digo que, y una de las cosas que siempre acusamos, y Sergio, no me dejarás mentir, que la cultura aeronáutica en España no es todo lo rica que nos gustaría, ¿verdad que no? No se condice ni siquiera con la historia aeronáutica de España. Y lo digo como, digamos, con todo el amor que siento por este país, no habiendo nacido aquí. Hay una historia riquísima que no se ve reflejada a veces en los medios para desarrollar la afición, ¿no? Sí, Eso no, es cierto, Sergio. Eso es cierto y además Juan Carlos dará fe de ello. Estamos en la sección de historia y hemos tocado precisamente, fíjate que en el primer programa hacía yo pues mención a hitos, ¿verdad? Dentro de la historia de la aviación mundial y lo que te viene a la cabeza en un principio. Y luego empezamos a indagar y a poco que escarbases, en nuestro propio país había una historia tan rica de aviación. Han salido unos personajes Totalmente. tales Sergio, en nada, en fin, 4 o 5 programas que habíamos tratado sobre la historia, porque luego también ha habido que tratar otras cuestiones. Por ejemplo, el de la Armada nos ha llevado tres capítulos, porque ya solamente la historia, fíjate que estamos hablando de la aviación de la Armada, no estamos hablando ni tan siquiera del Ejército de Tierra, ¿verdad? Que quizá llegará, Sí. sino ya dentro de la Armada. Y además, Sergio, te digo, mira, tú como argentino que eres, te digo, estoy leyendo un libro ahora, La insólita vida de Martín Olmedo, y está escrita por Jesús Romero Briasco, que entre otras cosas fue piloto del Ejército del Aire y estuvo en Malvinas formando a pilotos argentinos en aquellos entonces también. Y le tendremos, ¿no?, en el programa. Y ¡Qué claro, bien! Sí, le tendremos y, en fin, yo estoy ya desde ahora, Sergio, bueno, Juan Carlos me conoce, estoy dando saltos desde ya unos cuantos Claro. días, Además, pero... además con Sergio hay que ser muy cauto, porque no solo es argentino, que es una gran cuestión, Sino es que lo que además profesa y también además tiene descendencia italiana, que ese ya es el colmo. Ah, bueno, Sí. vamos, estás colmado. ¿Qué Eso me es, digas? Lo tiene todo, si es que lo tiene todo. no se, no se puede llegar más arriba genéticamente, Sergio. No. Bueno, pero y he decidido vivir en España, que me parece que es una gran nación. Así que, Bueno, y ya te digo, y volviendo a lo de antes, con una historia aeronáutica que incluso eso es. programa tras programa, cuando hacíamos nosotros Pista Libre, se fue descubriendo que podía seguir indagando y escarbando, y hay muchísima historia aeronáutica española. Me parece que está poco difundida, y ya te digo, y que por algún motivo que sería interesante descubrir, no se ha trasladado a los medios para desarrollar la afición. Yo creo que hay mucha gente con afición, pero por algún motivo de medios, no hablo de medios económicos, otro tipo de medios, ¿no? De recursos, disponibilidad, lo que comparamos siempre, ¿no? Como nuestros vecinos de Francia tienen, no sé, 20 veces más aeródromos que nosotros, por ejemplo, ¿no? Siempre hemos dicho que a la aviación se acerca, en España, la mayoría de la gente se acerca con miedo a la propia aviación y al medio. Sí. No sé por qué genera miedo y no sé, y prevención. Entonces, cuando alguien se acerca a algo con miedo y prevención, pues no tenemos las posibilidades de acogerlo o de enamorarle como si se acercara con
con tranquilidad y con confianza, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es, yo creo que el hándicap que tenemos, básicamente. Por lo cual, Eneco suele repetir una frase, porque el tema de las autoridades, Eneco es de los que dice que no necesita que nos ayuden, simplemente que no nos estorben, ¿no? Bueno, eso, que no nos pongan palitos en la rueda. Si nos ponemos a hablar de las cuestiones oficiales, vamos a empezar y no vamos a terminar, ¿eh? La experiencia mía este mes de agosto, que he estado volando en Florida, fui a hacer un entrenamiento intensivo de Boeing Stearman, y vas viendo la facilidad que tienes ahí, aeródromos sin tasas, el acceso al combustible barato, y vas viendo que la gente coge su avioncito para ir a tomar café en el pueblo al lado. Bueno, es otro mundo, obviamente es otro mundo, justo todo lo porque hay una cultura aeronáutica que entiende la aeronáutica como algo cercano, no Pues como fíjate. algo que se ve desde lejos. Aquí acercarse a ver un avión es casi como ver un dolmen y entonces tener miedo a tocarlo y cosas así, pues eso es una falta de cultura aeronáutica importante, que es lo que nos falta y es lo que estos programas tienen que conseguir, que esa cultura aeronáutica florezca. Iba a preguntaros si había algún nicho para un podcast como los nuestros y precisamente Eduardo, casi Sergio, nos habéis puesto en la senda de no ya que haya un nicho, sino que somos nosotros quizás los que tenemos que con nuestra labor hacer que ese nicho surja o por lo menos que la hay, yo creo, pero que no te quepa duda. Que no te quepa duda que ahora mismo vuestra obligación a través de lo que estáis haciendo es conseguir que la gente se acerque más a la aviación y se acerque de una forma confiada y confiable, no de la otra manera, o sea, romper con esa barrera que es pues eso de, pero se puede volar y cosas así, ¿no? La gente te pregunta, pero ¿se puede volar? Sí, se puede volar. Piensan que lo de volar es para otros individuos que están por encima del bien y del mal, ¿no? Pues puede volar cualquiera puede aprender a volar, vuelo hasta yo, si vuelo hasta yo. Eso es muy cierto, eso es lo que yo digo también. Y es que es así, Oye, pues si os parece, quisiera saber también un poquitín, ¿verdad? Si vosotros os alimentabais de alguna manera, porque yo desde el que empezamos el programa cuando digo yo, parece que estoy yo aquí, nosotros, ¿verdad, Juan Carlos? Dijimos que queríamos alimentarnos del feedback de nuestros seguidores, porque como no sabíamos que queríamos hablar de muchísimas cosas, tantas que es inabarcable, ¿verdad? Casi. Y entonces... Bueno, hay que ceñirse algo y tal. Y dijimos, bueno, pues a que sean los mismos oyentes quienes por YouTube, que es como nos manejamos, y iVoox también, pero sobre todo yo en YouTube, Juan Carlos maneja más la vertiente del iVoox, que sé que era vuestro fuerte quizás, ¿no? No lo sé, yo sé que tenéis varios ámbitos, ¿no? La realidad es que nosotros lo que hacíamos era, como estamos constantemente cerca de la aviación, porque estamos constantemente dando instrucción, ambos somos instructores, etcétera, etcétera, pues en realidad nos alimentábamos de las inquietudes que nuestros propios, digamos, alumnos o personas cercanas, porque a mí menos, pero a Sergio lo conoce todo el mundo en el mundo de la aviación, en la zona de Madrid, vamos. Donde vayas tú, preguntas por Sergio, dices que eres amigo de Sergio y te invitan a un café, seguro. Ya está. Entonces, de toda la gente que nos rodeaba, íbamos detectando la inquietud que había, tanto de las personas más metidas en el mundo de la aviación, como de los recién iniciados o de las personas que pues estaban queriendo iniciarse. Pues esa era nuestra fuente, porque, ¿verdad, Sergio? Nosotros hemos tenido poca interacción con los oyentes, salvo que nos mandaban pues emails y cosas de ese tipo, pues para decirnos que les gustaba mucho nuestro programa, sobre todo la parte de Sergio. No, y aparte, en el contacto personal quizás con alumnos o bueno, con gente del medio, lo que habíamos también visto, y por eso insistíamos mucho, ¿te acuerdas de cada programa? En hacer una pequeña clase, no sé si es muy pretencioso llamarlo clase, pero sí explicar algunos temas. Y, por ejemplo, en el grupo de oyentes que estaban cursando para obtener alguna licencia, ya sea extranjero, de privado, lo que fuere, y les venía, digamos, nos lo transmitían, ¿te acuerdas, Edu, no? Como que algo positivo era, oye, bueno, me he enterado, es como haber tenido una clase de algo y en eso sumábamos a lo que ellos estaban haciendo. Eso, digamos, para un grupo de oyentes, que son los que están en formación.
Pero luego teníamos mucha gente que le gustaba o que por lo menos preguntaba o nos acercaba comentarios con relación a lo que era la historia de la aviación. Yo creo que en mi caso personal, insisto, yo fui descubriendo un montón de historia de la aviación española gracias a ir preparando cosas para el programa, cosas que uno ya sabía, pero que al profundizar veías que había mucha riqueza, y ahí también teníamos, recuerdas, Edu, ¿no? De mucha gente que nos comentaba, descubrían, digo, oye, pero esto se hacía aquí, sí, se hace, o se hizo aquí, o se inventó aquí, y la verdad que yo creo que estas dos vertientes eran las más importantes. Eso, Juan Carlos, ¿cuánto nos ha pasado aquí, verdad, en el programa? En lo poco que llevamos, pero de repente decir, pero eso ocurrió aquí. Dice, el primer al final nos dimos cuenta, ¿te acuerdas, Sergio? Que prácticamente en cualquier sector de la aviación y en cualquier punto de la historia de la aviación que quisiéramos tocar, casi en casi todos estábamos nosotros, es decir, estaba España. Teníamos a alguien que había hecho algo, que había aportado algo y que había puesto algo. Y eso es muy enriquecedor, pero nos enriquecía a nosotros los primeros, porque éramos los primeros en desconocerlo. Exactamente, y tengo sin demérito de ningún otro país, ¿verdad? Pero es verdad que... Totalmente. Por supuesto, y claro, y decíamos, pero ¿cómo puede ser que nosotros, lo que venía a decir Sergio anteriormente, ¿verdad? Qué poca cultura hemos tenido aquí en nuestro país de nuestra propia aviación, y cuando me decía Juan Carlos en la sección de historia, que yo lo escuchaba según él iba relatándolo, y por ejemplo aquí cuando se dio el primer aterrizaje de una aeronave de ala giratoria, bueno, encima de un buque, ¿verdad? Y que en el primer dédalo con el de la cierva, ¿no? Con el autogiro y tal. Sí. O el programa sobre Heraclio Alfaro. Bueno, Heraclio Alfaro. La primera operación aérea y anfibia de la historia de la aviación la hicimos los españoles en la guerra de Marruecos. Pero eso se desconoce absolutamente, es lo que dices, Eduardo. Los primeros en hacer, y además una operación que salió bien, es decir, que funcionó, porque al principio sabéis que la guerra de Marruecos no salió muy bien, pero la primera operación que funcionó... El desembarco de Alucemas. Exactamente, que era el desembarco de Alucenas, eso se hizo con apoyo aéreo y fue un éxito organizado, o sea, no fue una cosa como los italianos en Abisinia, que tiraron 4 bombas desde un cacharrín. No, aquello estaba organizado y había escuadrillas de aviones que iban a apoyar a la operación anfibia. Y los primeros en hacer eso, por ejemplo, fuimos nosotros. Pues fíjate que si nosotros aprendemos, ¿verdad? Nosotros nos ilusionamos con el tema, luego eso, para transmitirlo es más fácil. Y luego yo recuerdo también que había un punto en el que yo sí insistía también bastante. Mira, había una cuestión que siempre a mí me ha preocupado. Sabéis que está muy de moda el tema de los grupos de WhatsApp. Grupos de WhatsApp entre personas de la aviación. ¿Bien? Y entonces a nuestros alumnos, que algunas veces formaban parte de algunos grupos de WhatsApp, y con eso hay que tener cuidado, porque en los grupos de WhatsApp a veces se dicen cosas tremendas, tremendamente erróneas. Sí, y entonces, pues venían a preguntarte, porque claro, tú estás formando a una persona y de repente dice, oye, el otro día en el grupo de WhatsApp X ponían que, y voy a decir cualquier cosa, ¿no? Que el accidente o que yo qué sé, o que el factor de carga o cualquier asunto, y un fulano se había puesto a dar ahí un repaso sobre el asunto, y el asunto era un verdadero desastre, y eso hay que aclararlo, contra eso también hay que luchar, y eso se da mucho, ¿verdad, Sergio? Sí, eso genera mucha confusión. Es información grave, sí. Sí, a veces es información grave e incluso, pues muy aventurada, ¿no? Sabes que hay un accidente de aviación, entonces de repente alguien en los grupos de WhatsApp enseguida sabe por qué han pasado las cosas, qué es lo que ha sucedido, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso también hay que de alguna manera luchar contra ello, porque al final en muchas ocasiones no forma, sino que deforma. Tan es así que no en el primer programa, sino nuestro programa piloto, yo que soy bastante asiduo lector de programas, más bien programas, páginas web como la de General Aviation News y bueno, en fin, otras páginas. Y bueno, me nutría de aprender. Tiene una sección donde analizan los accidentes en aviación general, sobre todo, que es lo que más quizás íbamos a tocar en un principio, aunque luego ya veis que la cosa al final no es que sea difuminada. El programa va mandando también. Efectivamente, ¿no? Claro. Y entonces, en el primer programa podcast, yo con mi instructor lo que hicimos es una especie de prueba, y entonces íbamos sorteando una serie de accidentes que habían ocurrido
y hablando sobre ellos y cómo podían haberse prevenido, según nos decían los de NTSB, como son los National Security Safety Board, ¿no? Sí. Y bueno, hicimos el programa, lo grabamos y demás, y siempre atendiendo a lo que leíamos en esta página. Y luego me escuchaba yo, ya pues hasta qué grado de humillación podía llegar yo, ¿no? Ya, a ver, escúchate para ver. Y bueno, estaba en ello y me dio como una especie de, Eduardo Sergio, como una especie de sentimiento de culpabilidad por estar yo hablando, aunque lo que estaba haciendo en realidad no es ni tan siquiera dar mi opinión en aquel entonces, ¿no? Sino redactar más bien lo que estaba leyendo en la página, pero decir, ¿quién soy yo para poder dictaminar lo que esta persona, desgraciada en este sentido, porque ha fallecido, lo que sea, por tal accidente, hubiera habido que tener que hacer y tal? Entonces, hay que hilar tan fino, ¿verdad? En que incluso algo que sale del National Security Safety Board, que es después de un análisis minucioso y, en fin, incluso entonces dices, bueno, pues hay que tratar este tema con mucho cuidado, ¿no? Sí, pero de todas maneras, si lo haces a través de la NTSB, al final sí que tienes unos datos. Cuando han cerrado un asunto, lo han cerrado. Eso es. Lo que es un problema es que cuando hay un accidente y todavía la NTSB, ni la CIA Jack ni nadie ha dicho nada, y de repente la gente empiezan a saber cosas increíbles, como hasta qué pensaba el piloto. Eso es, ahí voy, ¿no? Eso es lo que no se puede hacer. Nosotros en eso siempre fuimos muy cuidadosos y jamás caímos en la tentación de que cuando había algún accidente o había pasado alguna cosa, por supuesto lo comentábamos que había sucedido y bueno, pues sentíamos mucho que hubiera sucedido. Pero nunca hemos sacado conclusiones por nuestra cuenta, ni hemos dado ninguna opinión, porque además no tienes datos para darlo. Entonces estás diciendo, si sin datos das datos, es que entonces estás diciendo tonterías. Para decir tonterías es mejor estar callado. Eso es, me reafirmo, Eduardo, en lo que estás comentando. Juan Carlos, ¿te acuerdas que luego en nuestro primer programa, el que ya sí fue el primer programa, yo hablaba de ese sentimiento casi de culpabilidad, que no había motivo de ello, porque estábamos siendo objetivos en este asunto y tal, pero el respeto con el que hay que tratar todos estos accidentes y la información previa que hay que haberla analizado. Juan Carlos, ¿te acuerdas, verdad? Aquel comentario que hacía yo y me decías tú, hombre, desde el respeto, desde luego, pero ya una vez con los datos, pues ser objetivo también e intentar ayudar, porque para eso... Pero hay que hacerlo, porque entre otras cosas, Eneco, lo que sí es cierto es que las conclusiones que se llegan, a las que se llega después de un análisis de un accidente enseñan mucho. Por supuesto. Y entonces, Eduardo, y enseñar es muy importante, y aprender es muy importante de eso, por lo menos que sirvan para eso, para que no les pase a otros. En la sección técnica estamos siguiendo ahora un libro que leí que me pareció fantástico, que se llama The Killing Zone, que analiza de forma estadística los accidentes en Estados Unidos y los va agrupando por distintos factores. Analiza sobre todo pues la frecuencia de accidentes desde la hora 100 hasta la hora 1000 de los pilotos. Y estamos haciendo un monográfico en lo que es en la sección y hemos empezado desde el primer capítulo del libro y estamos dando las cosas. Yo me estaba acordando, y ahí sí que dimos opinión. Hicimos un programa sobre lo que los americanos llaman el Impossible Turn, ¿os acordáis? El parar. Hay un libro de eso. El Impossible Turn. Y nos llevamos, tuvimos de invitados a un montón de pilotos comerciales de aviación tal, y ahí sí que estuvimos dando opiniones de qué haríamos nosotros, y hay ya sabéis que la FAA pues da una opinión diciendo que por encima de tanto y tal, que no hay que darse la vuelta por 1000 cosas, ¿no? Y unos decían que sí, otros decían que no. Pero entonces estás opinando sobre una cuestión que no ha sucedido y que tú pues dices lo que tú harías o dejarías de hacer. Eso es diferente además, a Eduardo, que haya sucedido algo y que tú estés analizando, pues sacando conclusiones de algo que ha sucedido. Eso es, pero pues no tienes datos, Eso es, pero fíjate que estuve además leyendo este verano sobre precisamente diferentes opiniones vertidas por diferentes pilotos en cuanto al giro ese, ¿verdad? Famoso, ¿a qué altura? Sí, no vamos, no lo hacemos, si lo hacemos, es sí, más... pero mira, pues mira Sully lo que hizo, ¿eh? Pues fíjate, ¿no? Luego lo que decía nuestro instructor, luego todo el mundo cuando se ponía en el simulador lo metía tranquilamente y tal, pero nadie contaba con esos 20 segundos de incertidumbre que hay que estar ahí. Eso sucede. Yo siempre a mí alguna vez que me ha pasado alguna cosa, ¿verdad, Sergio? Que cuando hemos tenido algún problema, yo puedo decir que he tenido mucha suerte, porque por eso estamos hablando. Y muchas veces cuando luego te preguntaban, ¿y qué has hecho? Y dices,
Pues la verdad es que no lo tengo muy claro, ¿sabes? He hecho lo que he podido. Eso es. El instinto de supervivencia es el que me ha llevado al suelo, porque no Eso lo es. tienes muy claro. Eso No, es. Entonces, y aún es cierto que así, hay y aún conceptos así que no. analizas lo tuyo, ¿vale? Sí, Sí, claro, que quería decir que hay conceptos que no son tan tajantes. Uno trata de sentir seguridad teniendo conceptos tales como, por ejemplo, si tienes más de 500 pies sobre el terreno, te puedes dar la vuelta. No es tan así, porque generalmente hay cantidad de factores que se adicionan a una situación de emergencia. Y como hemos tenido emergencias, y por suerte, como dice Edu, las podemos contar, te das cuenta de que está bien, hay cosas que obviamente hay que aprenderlas como tal, pero no es esto un dogma de fe, es decir, Sí, porque hay que poder usar el por criterio, encima de una hay altitud que te das usar la el criterio, vuelta, pero si no tienes mucho viento, porque si tienes mucho viento en cara y te das la claro, sí, vuelta, pues estás exactamente, haciendo un pan con unas tortas, ¿eh? el viento afecta, no siempre la parada de motor es una parada total, es decir, no siempre la parada de motor es una hélice clavada como un palo, sino que muchas veces lo que tienes es una caída brutal de potencia, pero digamos que tienes un poquito de recurso para seguir tirando. En definitiva, Sí, de lo que sí. se trata, y es lo que siempre quisimos enseñar con Edu, no Edu, es Sí, a desarrollar criterios. Es decir, sí. hay cuestiones que son básicas, pero sí que es cierto que si uno puede enseñar y uno puede aprender a utilizar cierto criterio, pues a la hora de resolver una situación de emergencia, como sería la del Impossible Turn, tienes la posibilidad digamos, de adicionarle todos los condicionantes que tienes y tratar de que las cosas se solucionen bien. Claro, porque Y siempre a decir... propósito, hoy es aniversario de lo de Sully, Ah, que fue sí, un 15 de vaya, enero, vaya, pero no me hombre, acuerdo Sí. el qué día. casualidad. Muy loco. Casualidad. Sí, Eso sí. teníais vosotros una sección de efemérides también, ¿verdad? En el programa. Sí, ¿Eh? Sí, claro, sí, sí, sí. efectivamente, sí, Se os ve, se tenemos os una ve, se os sección. ve con muchas tablas en esto, se os ve con muchas tablas. Juan Carlos, que ya ha empezado pista libre y no me he dado cuenta. Están los Bueno, pista libre, señores oyentes, están en marcha, ya los bueno, veis. de Oye, todas maneras, quería comentar, Sergio, verdad que he comentado muchas veces, es verdad que es una cuestión de criterio. Y hablábamos de la formación y de que los programas como el que hacéis vosotros es muy bueno para enriquecer esa formación. Es muy importante tener criterio, pero no solo hay que tener criterio, hay que tenerlo bueno, ¿eh? Porque a veces se tienen criterios pero malos. Y eso siempre, el buen criterio está siempre enriquecido y está apoyado por el conocimiento, ¿eh? A veces la falta de conocimiento hace que los criterios no sean todo lo bueno que tenían que ser. Y bueno, pues para esto estáis vosotros, entre otros. por eso nos intentaremos emplear siempre desde la mayor de las humildades, pero siempre intentando sacar, desde luego, todo el objetivo que podamos y, bueno, donde fallamos, pues fallaremos, pero intentaremos que eso sea lo menos posible. Pero bueno, en fin, con toda humildad, ¿eh? Con toda la humildad. Y desde luego vosotros, cuando se trata de sacar temas, ¿eso iba surgiendo en el día a día, Sergio, Eduardo, o tenéis una especie de brainstorming, como dicen los modernos hoy en día? Pues mira, muchas veces teníamos ya previstas porque como si habéis escuchado nuestros podcasts, pues hemos tenido entrevistas Sí, de sí. todo tipo, procurábamos invitar al programa, hemos tenido desde, pues ya os digo, pues no sé, ahora voy a recordar, pues hicimos programas sobre aviación ejecutiva y teníamos pues pilotos de aviación ejecutiva, aviación comercial, paracaidismo, invitábamos a gente, hemos tenido militares en todos los aspectos porque tenían sus celebraciones y les invitamos al programa para que nos contaran cómo iba el asunto. Y luego, aparte de todo, siempre teníamos la sección de efemérides e historia, que era la que llevaba Sergio. Y Ajá. que era, de hecho, yo, lo confieso, yo iba a la radio solo a escuchar a Sergio. Juan Carlos, No, Juan A, Carlos. nosotros a escuchar a mutuamente. Sergio y después, cuando terminamos el programa, nos íbamos a tomar unas cervezas. Entonces, eso estaba bien. Esa es la Las mejor parte. cervezas Esa es la mejor y parte. escuchar a Sergio. Eso Sí, siempre, el tercer tiempo ese como en el rugby de la aviación también es el mejor siempre, acompañado de una buena cerveza. exactamente. Eso, Juan Carlos, ¿también sintonizabas para escuchar a Sergio o también a Eduardo algo? Pues escuchaba ambos, escuchaba ambos. Yo creo que he estado, bueno, los programas estos son muy, muy entretenidos y finalmente te acercan a mucha gente que es muy interesante, ¿no? Bueno, nosotros intentábamos que fuera la parte, digamos, variable, que la parte fija era la parte de las efemérides, que bueno, pues, era como una sección fija, y la parte variable, pues siempre hemos intentado que fuera atractiva, que fuera diferente e invitar a las personas
que conseguíamos más adecuadas para hablar del tema que fuéramos a tratar. Preparábamos un tema y buscábamos a las personas. Teníamos una muy buena ayuda. Teníamos a Cristina, que era nuestra Sí, jefa de producción, y Cris era la que cuando necesitamos quedar con, y le dábamos una serie de nombres, y nos hacía muy bien las gestiones. Una, ¿Ya? Sí. una fiera y encantadora y guapísima. Desde Sois aquí le unos, mandamos un beso porque seguro que lo escuchará el programa. sois besazo para unos. Cristina. Pues venga, pues Cristina, no tengo el gusto de conocerte, pero Juan Carlos y yo también, ¿eh? Un gran, en fin, por lo menos un saludo y, en fin, que dais unos pros, ¿eh? O sea, que venga Cristina, a este y tal, y os hacían las gestiones. Aquí todavía, Juan Carlos, no llegamos a eso, ¿verdad? Tú y yo le sacamos No, esto tiempo es a las... mucho más doméstico todo, sí. Lo nuestro mucho más Os doméstico. mandaremos una foto de los nuevos del nuevo estudio y de Cristina en cuanto hagamos el próximo primer programa. Bueno, pues nosotros de las hueveras que estamos instalando en las paredes de nuestras casas, Juan Carlos, ¿qué te parece? También un par de fotos Sí, sacaremos. sí, yo te dije, Neko, los Reyes todavía no he recibido los cascos esos que me ibas a mandar y tal. Calla Juan Carlos, eso por los mensajes, no aquí en viva voz. De todas maneras, mira, me habéis puesto casi, como se dice ahí, a huevo, ¿no? La cabeza, el remate de la siguiente pregunta, porque resulta que Juan Carlos, me consta, hacía... A ver, para mí no es sufrir escucharnos, ¿verdad? Hablar nosotros de aviación, pero parece que las mujeres, ¿verdad, Juan Carlos? Solía tener los cascos para no tener que escucharnos a nosotros mismos o cualquier podcast de aviación. Y es que ahora en YouTube tenemos una especie de sección de estadísticas donde nos dice quiénes nos escuchan y YouTube nos dice que son entre 35 y 45 años y hombres no más. Y claro, yo creo que tiene que haber un nicho para las mujeres también en esto de la aviación. Tuvimos un programa dedicado a las mujeres en la aviación, que han subido, ya no estamos hablando de Amelia Edgar, ¿eh? Salieron 3 o 4 que estuvieron a la altura de Amelia Edgar en muchísimas cosas. Yo no sabía ni tan siquiera que la primera en circunnavegar el mundo, el primer piloto, había sido mujer incluso antes de... Sí, ¿Te acuerdas, Juan Carlos? Que no hablamos, Sergio habló de ello en una de esas efemérides y nosotros también tuvimos un programa específicamente dedicado a la mujer en la aviación, a las mujeres en la aviación y tuvimos el estudio lleno. ¿Y qué nos ocurre ahí, Eduardo? Sí. Sergio, ¿qué pasa? No sé, a ver, no sé, te digo por aquella vertiente italiano-argentina, los También hemos hecho italiano-argentinos. una entrevista. También, pero Sergio, esto, No, sí, Italia-Argentina, si sabe alguien de mujeres, desde luego, tú más que nosotros seguro. O sea que, ¿qué pasa? No, yo creo que hay mucho mito. No, pero sí que es cierto que, como bien dijo Edu, sí llenamos el estudio con mujeres que se dedicaban, por supuesto, a la aviación, tanto como de manera aficionada como profesionales, porque hay mujeres dando instrucción. Y te digo que mi experiencia actual, formando pilotos privados y demás, sigue habiendo, sí, una desproporción entre hombres y mujeres, pero te aseguro que en Cuatro Vientos, que lo ves a diario, que cada vez hay más chicas formándose ya no solo para el tema de pilotos privados, sino para pilotos comerciales. Bueno, qué bueno. Sí, se ven muchísimas, por suerte. Qué bueno, efectivamente, por suerte, y que así sea. Sí. Y yo me daba, pues eso, un poquito con un canto a los dientes, decía, bueno, pues nos están siguiendo tanta gente y tal, y miraba las estadísticas y decía, hombre, esto, digo, vaya, pues no me hacía tanta ilusión, porque... ¿No? Dices, es verdad que sí, hemos dicho que la cultura aeronáutica en España no es muy buena y la que hay es mucho más masculina que femenina no sé, pues porque pues no te sabría decir por qué, pero es así. Y eso que yo en casa lo tengo resuelto, mi mujer es piloto también, o sea que no tengo ningún problema. Luego hablaremos de vuestro bagaje también dentro de la aviación, porque estamos hablando todo porque, bueno, como ya bien comentábamos al principio, pues lo que nos interesa ahora un montón es casi aprender de vosotros en esta vertiente de radiofónica del programa, pero que sepáis los oyentes que estamos hablando con dos personas que tienen, vamos, si tienen bagaje en radio, tienen, pero en aviación, vamos, es su vida. Ya veis ahora también el caso de Eduardo, hasta la mujer, ¿verdad? Vivimos del aire nosotros. Sí. Ya, me consta. Pero no del aire, que no del humo, que no es lo mismo, Eduardo. Sí. Yo eso se lo decía a mi hija cuando era pequeñita y me decía que iba al colegio y me decía, es que me han preguntado que se dedica mi papá. Yo digo, tú diles que tu padre vive del aire.
Pero bueno, eso no vale. Oye, Juan Carlos, yo voy a seguir, pero no sé si quieres meter cuña con alguna cosa. Sigue, vale. Oye, ¿y creéis que la demanda, mira, los seguidores en YouTube, ya te digo que son más o menos esta demografía, ¿verdad? Y la plataforma de YouTube, ¿os parece interesante? Vosotros vais a seguir haciendo esa vertiente casi profesional que me ha encantado, ¿eh? A mí me encantaría estar en un estudio de radio, estamos a gusto donde estamos, no nos vamos a quejar con los medios que disponemos, pero sé que radio 3W, ¿no? ¿Lo habéis dicho? Sí, Radio 3W. Pues estáis invitados, en cuanto empecemos, estáis invitados a venir. Cuando queráis. Pues Eduardo, te tomo la palabra sin abusar, pero me encantaría. Pues la ventaja es eso. A mí, YouTube a mí me parece un medio muy, muy interesante. Quizá lo menos interesante es que se nos vea las caras, pero es un medio muy interesante. Yo ya sabes cómo lo hago, Eduardo. Lo hago, mira, de manera que yo ahora el audio lo voy a grabar. Sí. Lo edito sobre unas imágenes que vosotros, si tenéis a bien, por ejemplo, si hablamos luego de Marugán, de R. Marugán, ¿no? Y mandáis fotos, imágenes. Yo lo que suelo hacer es como una especie de compendio de todas las imágenes que mandáis, y sobre el audio suelo ir montando esas imágenes, y luego en la sección de historia, por ejemplo, siempre sorteando los famosos copyright. Sí. Por eso siempre a los entrevistados le pedimos, por favor, si podéis mandarnos las fotografías. Por ejemplo, en control de tránsito aéreo militar el otro día, pues tanto Sergio como Miguel Ángel tuvieron a bien mandarnos unas fotos y unas secuencias de imagen, y yo lo que suelo hacer es una especie de pastiche con todo aquello, y luego lo cuelgo simplemente con la voz nuestra al fondo. Ahora no estáis escuchando ningún sonido ni ninguna música, pero luego cuando salgamos perdón, estaba escuchando algo, nada. No te preocupes. Y salía al aire, cuando salga al aire veréis que pues lo he editado, tenemos, digámoslo, una sintonía de entrada, para tal. Sí, claro, pero es que nosotros solo hacíamos, como teníamos un técnico de sonido, pues lo hacía el todo, claro. Mucho más. Y vosotros, una vez que grabáis el programa, eso sale al aire otra cosa importantísima, ¿el directo lo hacíais, Eduardo, Sergio? Pues al principio lo hacíamos en directo, sí, salíamos a través de, ¿cómo era? No sé cómo se llama, tenía un nombre. Entonces salíamos en directo y luego se colgaba el podcast. Luego ya se dejó de salir en directo porque había ahí un problema de desfase, no sé qué, y ya lo hacíamos un falso directo, es decir, lo que hacíamos era un programa como si fuera en directo, porque no cortábamos nada, ¿eh? El programa como nosotros ahora, ¿no? Que no cortamos nada, pero nosotros no cortábamos nada. Y el programa era como salía, es como salía. Luego no se hacía ningún montaje. Eso hacemos nosotros también, ¿eh? Lo único que hacemos es añadimos lo que es sintonías y demás, pero no acostumbro a cortar, salvo que algún invitado alguna vez me ha dicho, oye, pues mira, casi aquello que si no te importa y tal, pero ha ocurrido creo que una vez en 18 programas, o sea que como un falso directo. Y luego hacemos eso y sin embargo y hacíamos cortes, y cuando metíamos música en los cortes que hacíamos un par de cortes en el programa, pues eran cortes de verdad, es decir, que nos tuvimos que aprender también las señales para hablar con el técnico de sonido y todo eso. Qué bueno. Tú veías el programa y lo veías hacer, y era un programa como un programa de radio normal y corriente, porque yo sí he ido a algún programa de radio invitado en su momento, y bueno, pues aparentemente era lo mismo. La única diferencia es que no salía en ese momento, salía al cabo porque hacíamos ¿Sí, Eduardo? Una hora estaba en el aire. Ajá. Pues qué bueno, pues a mí me encantaría. Mientras Sergio y yo nos tomábamos las cervezas, ya salía el programa. La verdad es que eso es bonito, ¿eh? Luego además, pues bueno, a mí el mundillo ese como me gusta y me atrae, pues bueno, a una más, ¿no? Ahí ya tratando la aviación, ya es que esto es la leche merengada ya. Entonces nos recomendaríais, ¿tú crees, tanto Sergio como Eduardo, a futuro, si disponemos de medios, que tampoco, ni tiempo, no tengo ni conocimientos, pero eso tiene que ser la leche, ¿no? Ya ponerse en un estudio de radio, con la pecera, tiene que ser otra historia. Es muy bonito, ¿eh? A mí me parece precioso, y para mí fue una experiencia estupenda, y por eso pienso repetir y pienso seguir. Vamos, si Sergio me deja, claro. Sí, por supuesto, Edu. Ya sabes que cuenta conmigo y que a mí me encantaría hacerlo. No solo dejar, sino acompañar, Claro, Oye, claro. Pues mira, pues yo casi he quedado con muchísimas ganas. Ahora pues he tenido que hacer casi un curso rápido de pista libre estos últimos días, y casi un poco me daba tiempo a escuchar los títulos, la entrada al programa, ver de qué tratabais, pero a partir de ahora me habéis dado un curro, chicos, que para qué, porque si tengo que ahora chuparme los 83 programas, que lo haré, eso sí, con tiempo y con mucha paciencia, porque a mí me encanta, pero tengo el tiempo que tengo, porque entre el negocio, la familia y esto que es
Esto es una afición que la meto ya ni no sé dónde, pero ahora sí, ya le tengo a la mujer ya desde hace un tiempo ya diciendo que a ver cuándo acaba esto. Digo, joder, si acabamos de empezar. Sí, llevamos el Nosotros programa. aprovechábamos la radio para tener ese ratito luego libre. Ay, eso es. Oye, también es para eso, también eso. Oye, pues buscabais, antes de pasar ya, si queréis, enseguida a tratar vuestro, ya te digo, vuestro ámbito también de aviación, porque yo creo que está quedando bastante completito, por lo menos, a mi entender, de cómo llevabais el programa y más. ¿Buscabais un equilibrio dentro de los asuntos que tratabais? Es decir, yo qué sé, decíais, bueno, pues la aviación general o en los aspectos técnicos, la aviación militar, sé que habéis tocado todos los palos, pero... Algunas veces nos venía dado, por ejemplo, si había hubo una celebración en Cuatro Vientos, ¿te acuerdas, Sergio? Sobre Sí, sí, no me acuerdo el 43, número creo. del ala. El 42. ala 30 y tantos, que es donde estaban los helicópteros que llevan todo el tema del gobierno y todo ese tipo de cosas. Y no sé por qué, pero tenían una celebración. Y nos enteramos de la celebración y entonces nuestra jefa de producción se puso en contacto con el Ejército del Aire y les invitamos al programa y vinieron. ¿Eh? Ujú. Entonces buscábamos por una parte las cosas que estuvieran de actualidad, La actualidad, eso es. que pudiéramos tirar de ellas, y cuando no había actualidad lo que hacíamos era pues detectar entre la gente cercana o lo más cercana posible pues las inquietudes que había en el aire, y entonces nosotros las plasmábamos en las ondas. Eduardo, Perfecto. nosotros Sí. estamos intentando hacer algo parecido. Hemos hecho temas de actualidad, pues lo que es la renovación del RACE, que vosotros también lo tocasteis en Bien. su día. Sí, sí, Sí. sí. Y a partir de ahí, pues hemos hecho pues como 4 o 5 entrevistas a presidentes de aeroclubes para ir viendo un poquito cuáles son los problemas de cada uno de Sí, los bueno, aeroclubes. eso nosotros ahora me estás haciendo recordar que dedicamos una serie de programas cuando no teníamos así nada previsto o no teníamos nada a primera vista. Sí, solíamos hablar con aeródromos o bien escuelas, y nos poníamos en contacto con las personas responsables y que nos contaran cuál era qué problemáticas tenían, su idiosincrasia, incluso dónde estaban, y procurábamos hacer pues un poco de promoción de esos aeródromos o escuelas para facilitarles pues que tuvieran una mayor difusión, por ejemplo. Pues mira, eso está interesantísimo. Además, bueno, cuando se presenta Juan Carlos, nos ha dicho, ahora es el actual presidente del Aeroclub de Vizcaya, y yo ahora ejerzo de secretario y de expresidente ahora, ¿verdad? De ex, ¿Dónde estáis instalados? Yo nunca he Estamos estado en el ahí. aeropuerto de Sondica. Estamos dentro de las instalaciones del El aeropuerto de aeropuerto de Bilbao. Sondica. En el aeropuerto de Bilbao. Hay que pasar, bueno, el Loiu se llama ahora, pero en Sondica era el antiguo aeropuerto, os acordaréis, Sí. y es por ahí donde hay que entrar. Hay que ir por el pueblo de Sondica y ahí entráis. Ahora es la terminal de carga y también lo que es la terminal, o sea, lo que es la terminal sur del aeropuerto de Loiu, y ahí están nuestras antiguas instalaciones. Hace poco nos acabamos de mudar a unas que están contiguas a las antiguas porque aquellas estaban en estado deplorable, y seguimos teniendo nuestras dos Cessnas 172 ya vetustitas, pero en perfecto estado de operación. Sí. Y, en fin, pues ahí estamos, bregando un Oye, poquito porque... ¿cuántos socios tenéis? Pues ahora mismo somos 50 alrededor, 50, Juan Carlos. Sí, 50. Por ahí hemos llegado a ser, cuando ves... Y que estén volando los 50? No. No, yo creo que de los La 50 mitad. volaremos habitualmente. No, casi 30. Casi 30. Además estamos ya metiéndole a los aviones. Este año me decías, Juan Carlos, que vamos a tocar números ya, bueno, 600 y pico No, horas y tal. hemos terminado el año anterior, este año, en 400 y mucho horas. Y bueno, hemos puesto en marcha, aparte del PPL, que ya lo veníamos haciendo, el ATPL modular. Sí. Y eso nos va a llevar probablemente a casi doblar los registros en este año, en 2020. Bien. Sí. Muy bien, muy bien.
Sí, hemos salido de una situación hace 5 años pues desesperada, porque es que tan desesperada era la cosa como que si era un jueves, viernes, cuando acabamos de saldar una deuda pendiente con AENA que teníamos por el alquiler no pagado de las instalaciones suyas, porque en su día se les ocurrió que pasaban de ser gratuitas a costar 7.000 al mes, te puedes imaginar, ¿verdad?, con qué facilidad se pueden soltar hoy en día 7.000 euros al mes. Y para un aeroclub como el nuestro, que bastante hacemos con mantener los horarios para que vuelen los precios de, pues en fin, de lo que cuesta el ser socio para mantener los aviones en decentes condiciones. Y de aquella iba a entrar los servicios jurídicos de AENA a darnos una alegría el lunes, y decirnos que, en fin, que empezamos en el trámite de juicios y todas esas historias, libramos por los pelos de aquella y ha sido una carrera sin frenos hasta hoy en día. Que bueno, ya estamos saneados económicamente, gracias a Dios, y la escuela está funcionando, y es que nos tenemos que dar con un canto en los dientes. Y como bien decía Juan Carlos, lo que siempre digo yo es que no quiero que me den absolutamente nada, pero por favor que no me lo quiten. Que no te lo quiten, bien. Claro. Oye, ¿cuántos alumnos tenéis, más o menos? Pues ahora mismo serán 4 o 6 los que están en ATPL, entre PPL y ATPL. Juan Carlos controla mejor los números porque... En PPL tendremos, sí, en torno a 6. 6... Sí, normalmente tenemos entre 6 y 8, como mucho. ¿Qué es lo que damos abasto, Eduardo? Quiero decir, con la flota que tenemos y con los medios con los que contamos, la verdad es que los números que podríamos quizá crecer un poquito más, pero no mucho más. Oye, Sergio, ¿cuántos tenéis vosotros ahora? No, tenemos muchos alumnos. Nosotros estamos dando el PPL. En PPL tenemos 18 alumnos. Y mucha de la gente que está cursando con nosotros lo hace de cara a que luego a seguir con la carrera comercial. Por lo tanto, también tenemos gente que está volando con nosotros haciendo lo que se llama time building, es decir, o lo que antiguamente era juntar las horas necesarias, claro. Así que la verdad que estamos contentos, sí, con la actividad que desarrollamos, y de a poquito también nosotros, aunque es un emprendimiento privado, pero bueno, a pulmón vamos ampliando nuestros cursos. Nosotros tenemos un poco el lujo de momento de ser la única escuela privada de España que da acrobacia. Sí, hilando por ahí, Sergio, te voy a dar casi, porque no te he presentado como tal, pero es verdad que además de, en fin, actualmente eres instructor de vuelo, siendo piloto comercial, ¿verdad?, de aviación argentina. Sí. Ahora actualmente pues eres instructor de vuelo de drones y también de instructor de vuelo y de drones, especialidad en instrucción de patín de cola, y bueno, cuéntanos un poquito, ¿no?, con examinador oficial de ultraligeros en Espíritu Dares, y cuéntanos un poquito, sí, porque casi hasta ahora hemos hablado de la radio, que está fenomenal, y yo me he quedado con muchísimas ganas de estar con vosotros además, pero oye, también ahora nos contáis vosotros la vertiente, ¿verdad?, profesional en la aviación que lleváis. Yo te puedo contar rápidamente que la verdad que sí, que son muchos años, digamos, dedicándome a la aviación. A veces trato, pero no hay posibilidad de negociar, tener menos edad y menos experiencia, pero bueno, la edad me viene llegando y no remedio. Aún no. Aún no. No hay posibilidad de negociar eso. No, yo tengo una escuela con los socios que conoce Edu perfectamente, y lo que empezamos haciendo en Cuatro Vientos, nosotros tenemos, digamos, nuestra actividad abarca bastante. Tenemos curso de piloto privado, tenemos el curso de acrobacia, damos curso para formar instructores, todo esto en aviación general, y tenemos también la escuela de ultraligero, donde damos obviamente el curso para piloto ultraligero y curso de instructor de ultraligero. Tenemos una rama de drones y bueno, estamos en Cuatro Vientos, que es lo que creemos nosotros que es el lugar donde se debe estar cuando estás en el centro de España, obviamente, ¿no? Es el aeropuerto donde se debe estar. Estoy seguro que el aeropuerto de Bilbao y la zona donde voláis vosotros es infinitamente más bonita. Espero no agraviar a no agravias a nadie. Más bonita probablemente Madrid, sí. Pero con más dificultades para volar, un montón más. Peor meteo. Totalmente. Hoy teníamos unos GAST de 45 solo, ¿eh? Bueno, solo eso. Solo eso, claro. Así que, y la verdad que estamos en activo. En activo significa que es todos los días. Y tan activos que hacemos también otras cosas. Por eso, en breve, voy a tener que dejaros, porque estoy a punto ya de embarcar, porque bueno, nada. Vine a recoger una Piper al aeropuerto de Sabadell. Quizás los que estamos en la aviación general sabemos que la aviación general es el medio más seguro para que ningún plan se cumpla. Efectivamente. Entonces como tenía que haberme vuelto con la Piper, pero por papeleo no se pudo, pues ahora estoy embarcando
aquí en un vuelo de Vueling, regresando a Madrid. Ahí haciendo amigos, ¿verdad, Sergio? Ahí está haciendo amigos. Sí, pero bueno, hoy por hoy, lamentablemente, para los que volamos desde hace muchos años, sabes que el peso del papel es mucho más, tiene una gravitación más importante en la aviación que la aviación misma. Es decir, Perdido. Parece que... Hola, ¿ahora me oyes? Sí. Sí. Perdona, pensé que se me había acordado. Había dejado de oírte yo. Bueno, perdona. No, lo cierto es que nada, mucho papeleo y el papeleo impide que un avión vuele. Por más que el avión esté para volar, obviamente. Dos preguntas tontas, Sergio. Una, ¿por qué Dares? El nombre. ¿Por qué el nombre o por qué la empresa? El nombre. El nombre es curioso porque a Dani, nuestro socio que está en Iberia, se le ocurrió lo siguiente. Habíamos juntado el DA de Daniel, el RES de Sergio, al revés, pero Dares le quita la S. Sí, fíjate qué tontería, pero si a Dares le quitan la S, en inglés dare es atreverse, ¿no? Sí. Entre tantas acepciones que tienen las palabras en inglés. Sí. Y nos parecía que era el espíritu con que estábamos encarando este proyecto. Como valiente. Atrevimiento. Lo hacíamos con atrevimiento. Coincidía además los nombres, pero nos quedamos más con el espíritu ese de atreverse a hacer. Y ese es el espíritu que nos mantiene hasta ahora. Nosotros, desde que empezamos esta andadura, digamos, ya te digo, no solo ya como pilotos, porque ya, digamos, venimos siendo pilotos, sino que a esto hay que agregarle el llevar una escuela. Vosotros estáis padeciendo seguramente lo que es, desde el punto de vista administrativo, llevar un ATO, que es papeles, o sea, pero bueno, así todo, todavía tenemos espíritu para sobreponernos a esa... Y la segunda, Sergio, has comentado que ibas a recoger una Piper. He estado viendo los aviones en la web y tenéis mucha afición, todos son de ala baja, ¿no? No, bueno, fue una casualidad. Y aparte porque técnicamente, y yo sé que vosotros tenés Cessna, pero desde el punto de vista técnico esto es hilar muy fino. Pero desde el punto de vista del mantenimiento, las Piper terminan siendo más robustas que las Cessna. Ajá. Mira, pues no lo sabía. Habrá que hablar con nuestro mecánico de Lugo, Juan Carlos. Nosotros igual también tenemos Tecnam, tenemos una Tecnam Sierra para dar formación de PPL y la verdad que la Tecnam, y eso Edu lo puede corroborar, para dar formación es un avión espectacular. Es un avión dócil, divertido para volar y la verdad que focalizamos mucha parte de nuestra formación en la Tecnam. Yo sé que está Sergio, dices, a punto de coger, ¿no? Inminentemente un vuelo. Estoy en la puerta del avión. Vale, pues mira. En la puerta del avión. Pues válgame Dios, yo no te quiero despedir del programa en ningún momento, pero bueno, ya que también te da oportunidad, siempre tendremos oportunidad de hablar. Muchísimas gracias, Sergio. Ahora vamos a donde Eduardo para que nos cuente lo suyo, si quieres, para despedirte de él. Sí, Edu, despedirte bueno, de ti. Sergio, bueno. Que tengas buen vuelo. Gracias, una despedida. Buen vuelo, Sergio, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Sergio. Un fuerte abrazo, muchas gracias, Sergio. Déjate pasear por una vez. Ahora ya no tienes que tocar nada. Siéntate y descansa. Voy a tratar de dormir esta hora hasta Madrid. Vale. Venga. Un abrazo, Sergio. Un placer. Bueno, Eduardo, ya veo que la sintonía que tenéis ambos dos va más allá del programa, ¿eh? O sea, sí, bueno, es que, mira, tanto todos los componentes de Dares y yo hemos sido compañeros durante tiempo, fuimos compañeros de instructores y formábamos parte de la misma escuela. Estuvimos dando escuela durante hora y media, yo lo sé. Perdón. varios años. Sí, espera, estoy como siempre yo con mi conocimiento de técnica, Eduardo, la estoy liando. Le voy a quitar a Sergio hora de la conversación. Ya la has echado. Gracias, Juan Carlos. Menos mal. Eduardo, Juan Carlos me saca de estas liadas en las que meto de vez en cuando el programa. Pero continúa, perdona. Sí, estamos hablando de verdad de la simbiosis esta, ¿verdad? Entre Eduardo y Sergio que tenéis, ¿verdad? Sí. Entonces, te decía eso, que sí que tengo una gran amistad con todos, con todo Dares. Para mí son como hermanos para mí. Pues, Marugán, Eduardo.
¿verdad? Bueno, pues mira, yo te voy a contar un poco lo mío en la parte, digamos, profesional, ¿eh? Yo estoy de jefe y de director de escuela en Air Maruán, que Air Maruán es un pequeño aeródromo que está muy cerca de Segovia, ¿eh? Al que os invito a venir cuando os apetezca, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, pues lo tenéis en las cartas, no tiene pérdida. Sí. Y allí lo que hago es dirigir una escuela solo de ultraligeros, ¿eh? Porque de momento el Maruán solo tiene ultraligeros y lo llevo haciendo desde el 2012. ¿Eh? Hasta el 2012 estuve precisamente con todos los componentes de Dares, estábamos todos de instructores en Casarrubios del Monte, en el aeródromo de Casarrubios, que Sí. probablemente sí que os suene un poco más, ¿no? Sí, sí, ya he estado, ya he estado. He Sí. hecho algún circuito que otro con una Algún katana día ha sido y me las veía para no comerme todos los ULMs que andaban delante mío, porque claro, con la sí, katana, por sí, mucho que sí, lo colgara de claro. velocidad, me tuve que ir porque me Sí, asusté. sí, Casarrubios parece una calle de Pekín, Sí, un llena de poquito, bicicletas, pero un llena de poquito. aviones, ¿verdad? Eso es, Sí. eso es, eso Bueno, es. pues allí estábamos juntos y a partir de 2012 yo me fui bueno, me llamé Pepe Garbía o a José Antonio Garbía a Air Maruán. Sí, Eduardo. Se está colgando. Sí, se está colgando la señal. No sé si él nos escucha. Eduardo, ¿nos Los escuchas tú? ultraligeros y luego soy examinador de ultraligero también y nada más. No, bueno, también doy cursos de drones, etcétera, etcétera, pero vamos, te advierto que yo no soy muy. Mi vida aeronáutica es larga, pero tampoco creas que es muy interesante. Solo tengo la época interesante en la que me dedicaba a probar aviones. Y cuando probaba aviones, entonces sí que las cosas se ponían interesantes. Mira, Pero probablemente después de eso nosotros, ya. Eduardo, igual tendremos menos, pero toda vida aeronáutica es interesante y sobre todo para nosotros. Estás hablando con unos aerotrastornados, Eduardo. O Bueno, sea, bueno, bien, bien. Bueno, yo te digo una cosa, que a mí la aviación me apasiona. Además, yo llego a la aviación de una forma extraña. Bueno, extraña, no extraña, pero un poco rara, porque mi padre, que era piloto privado, murió en accidente de aéreo, cuando yo tenía 11 años. Y entonces os podéis imaginar que en mi casa no se podía hablar de aviones. Entonces yo me hice piloto a escondidas, es decir, sin que mi madre se enterara, porque no se podía hacer otra cosa. Entonces, fijaos si para mí la aviación es algo importante, que lo tuve que hacer, ya te digo, A escondidas. subterráneamente. ¿No? Bueno, el caso es que, bueno, dicho esto, estoy en Maruán, doy cursos de todo lo que se puede dar, cursos dentro del mundo del ultraligero, vuelo aviación general también, pero no tengo escuela de aviación general en Maruán, ¿eh? Y luego, pues ya te digo, pues examino. Eso me ha dado un punto importante, que yo al principio, bueno, examinador, bueno, pues examinador es examinador. Bueno, pues no, sin embargo, hay un punto de vista muy importante desde el otro lado, desde el lado de la evaluación, y entonces descubres algo que también hay que se estandarice un poco más del ultraligero, porque notas la diferencia. Estamos perdiendo otra vez. sí, la señal se escucha entrecortada. Ahora sí, está congelada mi imagen. Sí. No sé si él nos está escuchando. Pues vaya, hombre, en todo lo interesante que nos está contando ahora Eduardo. No sé si tengo que retomar la llamada o si tengo que No, volverla a espera un poquito llamar. a ver si recupera. Porque Ujú. Interesante. recupera solo. Sí, interesante. Sí, pues de todas maneras, Eduardo, Es que os había perdido. sí, sí, eso sí, y es, eso nosotros a es. ti. Sí. Sí, en el momento en que sí, Vale, Estabas vale. sí, hablando del tema Vale, de la evaluación. de la evaluación, eso es lo importante que es el ser examinador, no lo que te ha Sí, enseñado, la ¿verdad? evaluación. Que una parte muy interesante vamos, Qui- Quizás si sí, corto. me ha enseñado mucho, Sí. mucho más de lo que yo pensaba. En principio, además, yo fui a lo de examinador con poco conmigo, que bueno, que los méritos que yo iba a presentar no eran los suficientes. Bueno, parece ser que lo fueron y de hecho lo han sido. Y que luego el hecho de ser examinador, pues a mí me hacía ilusión. Y luego me he dado cuenta de que he aprendido mucho más de y me ha enriquecido mucho más de lo que yo creía y de lo que yo pensaba, ¿sabes? Ujú, ujú. Porque lo ves desde el otro lado, es decir, ves Eso es. cómo se enseña, puedes valorar más, eh, te das cuenta de muchas de las carencias que hay en muchos
en algunas cuestiones, sobre todo en el mundo ultraligero. Y os decía, ya empieza a pasar menos, pero hasta hace relativamente poco había mucha diferencia entre unas escuelas y otras. Ajá, ajá, Había, sí, de todas maneras lo que me... A mí es un Sí, tema que y siempre me ha dado tengo que mucho decirlo, tiempo, ¿no? Mucho miedo, me ha dado mucho miedo sí, no, el mundo del ULM. que te ha dado mucho miedo el mundo. Me ha dado miedo, Mira, en cuanto a que me ha parecido lo que yo he percibido, el tema de en algunos sitios te ofrecían ir a sacarte el título en una semana. sí, bueno, es que eso precisamente es a lo que me refería. Y eso afortunadamente se ha acabado, pero todavía quedaba y queda personas que han aprendido a volar en esas condiciones. Entonces, esas suelen ser personas que vuelan con muchas carencias. Claro. Pero también el problema ha sido, y ya está siendo menos, que igual que ha habido muchas carencias en la formación de pilotos, también ha habido muchas carencias en la formación de instructores. Sí, sí. Entonces, un instructor con una formación pobre no puede hacer otra cosa más que dar una instrucción pobre. Si tienes una formación pobre, das una instrucción pobre, aunque lo hagas todo lo bien que sabes. Pues, y eso afortunadamente se ha acabado, o sea, se está terminando, pero todavía quedaban coletazos y se nota. Una de las cosas por las que hay que luchar es porque en ese aspecto la aviación ligera estandarice la enseñanza, la evaluación y la formación al final. De hecho, yo soy un defensor de que la formación del piloto de ultraligero prácticamente no tiene que diferir nada de la de un piloto privado. Me está ocurriendo, Eduardo, que según estoy charlando ahora contigo y hemos estado antes con Sergio, como si estuviéramos todos los cuatro que hemos estado en un programa, ¿verdad? Sí. Se me va completamente. Hemos empezado por una entrevista en la que estábamos hablando de vuestro programa de podcast, ¿no? De vuestro programa radio. Y ahora estamos hablando de vuestra vertiente en experiencia de aviación que habéis tenido. Pero fíjate con qué facilidad, y se os ve las tablas en eso, podemos empezar tratando cualquier tema que tenga que ver con aviación y profundizar en ella y tratarla y nos podremos ir ad infinitum. Esto es bueno, pero para bien, eso, Eduardo, para bien. Tu A mí me experiencia, encantaría. Eneco, tú eres el director, así que tú tienes que, tú No, y yo... dirígeme, sácame y méteme otra vez en los No, sitios. estás, No me vamos, dejes no así. me dejes subirme por las ramas. No, está siendo perfecto. No iban por ahí los tiros. Los tiros van que se os nota y da gusto, porque si yo tuviera que elegir colaboradores ahora mismo para mi programa, hombre, hablando, Juan Carlos, por supuesto, a ti no te sustituyo, ¿verdad? Ni tú me sustituyas a mí. Digo, o sí, no lo sé, pero sí es verdad que da gusto hablar con gente que está versada y que además, pues bueno, que con tanta soltura y conocimiento, pues puede tratar de un tema y otro. Así como normalmente específicamente tratamos un tema con el entrevistado, pues vosotros tocáis muchos palos y eso es una auténtica gozada. Con lo cual, en fin. Muchas gracias. Menos mal que No, no las me cosas ves, como son. me estoy poniendo colorado. No, las cosas como son. Las cosas como son. A mí me había hablado Juan Carlos de vosotros, pero me doy cuenta que hoy he estado más callado que nunca y eso que es difícil, ¿eh? Y le cuesta. Bueno, es que la verdad es que hay una, cuando tienes un micrófono delante, la verdad es que cuando ya le coges el aire, gusta, Sí. Enamora, el micrófono enamora. Sí, pero así como hemos tenido gente estupenda, estupendísima, toda la que hemos tenido hasta ahora y muy conocedora de su tema y de muchos temas, por supuesto. Y bien, pues sale un programa muy bonito, pero cuando hablas con gente que además, ¿verdad? Además, pues lo que decías tú, le ponen un micro delante y sabéis, tenéis el saber hacer, pues... Bueno, se nota, Eduardo. se Os nota. emplazo a que vengáis a hacer un programa conmigo, ¿eh? Eso Eduardo, os vais a escapar. que tú también estáis invitados a venir a volar a Bilbao, ¿eh? Eso por Hombre, supuestísimo. yo tengo que, bueno, fíjate, esto que voy a decir, que no me oiga nadie, pero mi mujer y mi hija todavía no conocen mi pueblo, o sea, que todavía no conocen Bilbao, así que tengo la obligación de llevarlas. Ah, mira, esa no sabía yo. Muy buena, pues entonces ya tenemos todo organizado, Juan Carlos. Así que no os quepa duda de que no a faltar mucho, tengo que pasarme por allí y os llamaré sin falta. Pues para mí Estaremos será encantados.
Encantadísimos. Un gran orgullo. Además, eso, lo del programa, Eduardo, yo te tomo la palabra. No sé cuándo, no tengo ninguna prisa, como si es de aquí a 3 años. No tengo ninguna prisa, pero yo espero que cuando pueda. no a mucho tardar empezaremos a volver a hacer el programa, pero yo os voy a avisar, o sea que no os vais a escapar tampoco, ¿eh? Pues muchísimas gracias y además algún día, ¿verdad? Llamaremos para hacer una colaboración o incluso preguntaros de vuestra opinión de algo, porque me consta que lo haréis con profesionalidad. Cuando queráis, eso no habrá nunca ningún problema. Contar Pues, con nosotros, vamos, estoy seguro que puedo hablar por Sergio y además, como habréis visto, la voz de Sergio por la radio queda, vamos, espectacularmente bien. Estos argentinos de origen italiano, Sergio, no. Si tú da igual de lo que hables, da lo mismo. Da igual. Esto es que todo lo que dices es precioso. Parece que estás cantando. Bueno, Eduardo, pero tampoco te decimos que no aparezcamos con alguna de nuestras cesnas por ahí un día, un fin de semana. Cuando vosotros queráis también. Lo mismo os digo. Estoy a vuestra disposición. Pues mira, igual que decía que hacía los honores Juan Carlos te daba para que introdujeras tú hoy, porque realmente es por ti, porque que están ahora tanto Eduardo como Sergio, ¿verdad? Están en nuestro programa por la ilusión que te hacía, sobre todo Juan Carlos, también te cedo los honores. Yo, Eduardo, me despido agradeciéndote muchísimo todo lo que habéis hecho, esta disponibilidad y esta súper entrevista que nos habéis dado. Y, Juan Carlos, un gran abrazo, Eduardo. Te cedo a ti ahora el mando para que despidas al quien ha sido tantas veces tu ángel de la radio. Dime. Muchas gracias. Pues nada, no me voy a despedir. Simplemente va a ser un hasta pronto porque si nos vamos a quedar y nos vamos a ver. Pues bueno. Cuando tengamos el programa editado os mandaré unos links para que... bueno, estupendo. Para que lo podáis ver. Y muchísimas gracias por habernos invitado a vuestro programa, de verdad. Para mí ha sido un placer y además pues aseguraros que al final hacer lo que estáis haciendo os va a retribuir muchísimas satisfacciones, ya lo veréis. Muchas gracias y un gran abrazo, Eduardo. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias Juan Carlos y Eneco. Vale, hasta luego. Hasta luego. A ver, Juan Carlos, te dejo a ti también. Ahora que lleves el tema esto de los cortes, a mí ya sabes que se me dan fatal. Estamos ya solos. Estamos solos, tú y yo. Ahora ya no somos 3 mosqueteros, ahora somos 2. Vale. Somos 2 y no sé si tenemos que terminar el programa aquí hoy. Bueno, en un principio yo pensaba que teníamos sección de historia, pero bueno, tampoco... Tenemos, pero no sé si la quieres meter o la... No hay ningún problema. Si quieres... Bueno, vamos a hacer una cosa. Bueno, el nuevo tema de historia que vamos a glosar va a ser sobre los avances tecnológicos de la aviación, la contribución de España a ellos en los primeros 100 años de aviación, cogiendo más o menos el comienzo de la aviación en 1903, ¿vale? Sí. Y esto lo estoy referenciando, voy a seguir un poquito el esquema de un artículo escrito por Antonio González Betes, de coronel ingeniero aeronáutico, que lo sacó en la revista Aeroplano en el año 2002. Para que todo el mundo tenga la referencia de dónde está, ¿vale? Y bueno, pues en principio se trata de eso. Yo creo que vamos a hacer 4 capítulos, porque vamos a ir analizando distintas áreas. La primera será sobre aerodinámica, la segunda sobre alas giratorias, y prefiero además que quede para el siguiente programa, porque lo podemos enlazar con la entrevista, que tendrá relación con lo que es el autogiro. Y después habrá un tercer capítulo que es diseño y fabricación, y un cuarto que será motores. Vale, y entonces, bueno, pues por dejar apuntado el primer capítulo pues se va sobre la aerodinámica. Pues bien. Obviamente la ciencia, como la aerodinámica como ciencia, pues tiene los orígenes mucho antes del siglo XX. Y viene pues desde que la gente se dedicaba a estudiar o observar el vuelo de las aves y intentando entender por qué volaban las aves y cómo eso se podía traducir a ingenios voladores. Y la de ingenios voladores que ha habido a ese respecto, porque he visto unas imágenes graciosísimas de gente que vestía alas que parecían no alas de avión, sino alas de pájaros saltando de alturas casi, en fin, había que echarle arrestos a aquello. Y bueno, pues el primer ingenio volador que tenemos documentado estuvo diseñado y construido por
por un científico hispano-musulmán, Abbas Ben Fimas. Estamos hablando de un vuelo en Córdoba en el siglo IX. La verdad que yo había visto muchos dibujos. En el siglo IX, fíjate. En el siglo IX. Se anticipó en 6 siglos a los siguientes vuelos en España, y a 10 siglos lo que fue en 10 siglos antes de los vuelos en planeadores de finales del siglo XIX realizados por Lilienth, Hall y Chanute, que si queréis podemos referenciar un poquito por enfocar. Pues Otto Lilienth. Sí. Otto Lilienth, pues un alemán de la segunda mitad del siglo XIX, ingeniero industrial y aeronáutico, pues entre otros de los vicios suyos, pues diseñó los primeros planeadores, hizo sus pinitos con planeadores, igual que Octave Chanute, perdonen mi francés, nacido en París. Bueno, excuse my French suele dedicarse a otro tipo de palabras, pero bueno. Y bueno, pues también experimentó el tema de planeadores. Si lo buscáis, hay fotos muy muy interesantes. No sé si Neko será capaz de montarlas en el programa. Mientras no nos den strikes por el copyright. Strike 1, Strike 2. Pero las fotos, obviamente el copyright ha pasado, porque estamos hablando de 1896. No sé si el copyright caduca. Y fue consejero de los hermanos Wright. O sea que todo estaba un poquito unido. Pues antes, estamos hablando de 10 siglos antes, ya hubo un señor en Córdoba. Ajá. Que pues se preparó una especie de planeador, sufrió distintos accidentes, como os podéis imaginar, porque es lo que venía a decir. A base de batacazos. Es lo que venía a decir. Lo que os venía. En realidad se le considera el inventor del primer paracaídas, porque en el año 852 saltó de una torre de Córdoba con una enorme lona para amortiguar la caída. Sufrió heridas leves. Después, a los 65 años, se dedicó a confeccionar unas alas de madera recubiertas de tela de seda. Se lanzó de una torre, desplomándose. El aterrizaje fue malo. Se fracturó las 2 piernas. Estamos hablando con 65 años. No debería estar riéndome de esto. Pero sí es cierto que era un prodigio. Era un prodigio y obviamente cosas que hoy no se nos ocurren, pues él iba aprendiendo de sus errores, ¿no? Él sabía lo del ala fija. ¿Por qué llevas atrás un estabilizador de cola? Pues obviamente el problema es que cuando tú intentas volar con unas alas a planear y no tienes estabilizador, ¿qué es lo que ocurre? Que las alas lo más normal es que se te giren y termines como terminó este señor, con las piernas rotas. Entonces, de ahí aprendió varios intentos que aquello necesitaba un estabilizador de cola. O sea que es que las cosas se aprenden así. Y tras distintos intentos de vuelo, pues fue perfeccionando probablemente lo que fue el primer vuelo. Aquí no sé si hablaban de 12 segundos, una cosa así. Menudo. Pero bueno, pero estamos hablando del siglo IX en Córdoba, nacido en Ronda. Mira. Y bueno, pues a partir de ahí... bueno, pues empiezan a investigarse, o sea, a esas alas articuladas le sucedieron planeadores de alas fijas y bueno, hasta que llegamos realmente a los hermanos Wright, que ya hemos visto que tenían también colaboración con Chanute. Bueno, ojo, que ahí voy a meter una cuñita, y es que ha llegado a mis oídos que eso de los hermanos Wright, de eso que fueran los primeros, creo que es un ropaje... Yo he oído de algún brasileño que quiere también entrar en la historia. No quiere, porque ya el hombre creo que ya es difunto, pero muchos brasileños, perdón, no sé si he dicho portugués, brasileños que ellos juran y perjuran que el primer vuelo, digámoslo así, de un avión propulsado
y más pesado que el aire lo realizaron no los hermanos Wright, sino algún brasileño. Pero bueno, ahí quizá llegaremos en algún apartado en un futuro de la historia a tratar de ese tema. Bueno, y después de eso llegamos en 1909 a España. He intentado buscar fotos, no las he encontrado ni pinturas. Y por aquellos entonces los móviles no se llevaba mucho. No se llevaba mucho. Pero bueno, el capitán Cañellas, en el Pinar de Antequera, con planeadores diseñados y construidos y pilotados por él mismo y su compañero, el capitán Gómez, realizaron algunos vuelos significativos. Estamos hablando ya de 1909, en Valladolid, el Pinar de Antequera se llama el pueblo. Bueno, pues eso sigue avanzando. Hay pero bueno, ya estaba entrada ya la aviación, quiero decir, no. Sí, bueno, estaba empezando. En ciernes, pero sí. Estaba empezando. Después hubo un grupo de ingenieros militares de Guadalajara que estaban muy enfocados en el tema de vuelos con globo, dirigibles, y fueron avanzando bastante en todo ese sector. Y aparece un personaje que probablemente algún día yo creo que debiéramos dedicarle un programa monográfico, que es Emilio Herrera, que entre muchas cosas de las que he leído, por cierto, como curiosidad, fue presidente de la República en el exilio, pero aquí hablamos de él por otras cosas. Era ingeniero militar y fue el que desarrolló, bajo las órdenes del general Morelos, el laboratorio aerodinámico de Cuatro Vientos. Y cuando he empezado a bucear en la historia del laboratorio aerodinámico Cuatro Vientos, es realmente espectacular, porque estamos hablando de que era el mejor laboratorio aerodinámico de toda Europa y el segundo del mundo. Y yo me estoy enterando ahora, lo cual tampoco es nada nuevo. O sea que, en mi caso tampoco. Y estamos hablando, pues eso, que a finales de 1918, el comandante Emilio Herrera, ingeniero militar y piloto aviador de la primera promoción de Cuatro Vientos, pues le encargan el empuje de la puesta en marcha de este laboratorio. La pieza central del mismo sería un túnel aerodinámico proyectado por el propio Herrera, cuya sección de ensayo tenía 3 metros de diámetro, el mayor de Europa cuando fue construido, en un circuito cerrado con el retorno por el piso alto de un edificio especial de 32 metros y medio de largo por 15,5 de ancho y 14 de alto, y quedó listo en el año 21. El ventilador de 4 palas de madera era movido al principio por un motor de explosión de 700 caballos a través de una transmisión por cadena, pero más tarde ese motor fue sustituido por un eléctrico de 500 kilovatios. Acoplado directamente al ventilador. En la cámara de ensayos se conseguía una velocidad constante del aire de hasta 200 kilómetros por hora. Estamos del año 21 y en ese túnel que las aeronaves de aquellos entonces ni por asomo alcanzaban esas velocidades. Si no fueran un picado y vamos partiendo las alas. Bueno, después lo que tenemos es una historia de todos los modelos que fueron probando ahí, entre ellos el rotor del autogiro de la cierva. Se probó allí, y después el Breguet 19 Superbidón Cuatro Vientos. Hay aviones muy significativos que fueron probados, y la instalación era tan puntera que tienen registradas, se presentó en los distintos congresos internacionales y hubo visitas significativas como Albert Einstein y Guggenheim. ¿Y esos quiénes son? ¿No te suena Albert Einstein? No. Pero bueno, a ellos por eso le llamó la atención de Cuatro Vientos y no fue por la academia de Sergio, sino por... Sí, pero me has comentado además que esta edificación o este laboratorio, digámoslo así, de análisis de aerodinámica era el segundo, me dices, ¿no? Más importante en aquella época. El segundo del mundo y el primero de Europa. Fíjate. Estamos hablando de... Y de hecho están en estudios de congresos, están hablando aquí de congresos del año 2003, de Advanced Engineering Design en Praga, donde están presentando estudios basados en datos recabados en
Ya. túnel del viento. ¿Y de aquello no queda nada, de aquella edificación? Y yo he visto alguna foto de la época, pero bueno, realmente yo es que ni me sonaba y he estado muchas veces en Cuatro Vientos. No sé si queda algo, o supongo que no queda nada, ningún vestigio. Bueno, tampoco es que haya indagado mucho sobre la historia, que me parece interesantísima, Juan Carlos, pero de la historia de la aerodinámica o del estudio de la aerodinámica en aviación, ¿verdad? Pero volvimos otra vez a lo mismo. Dices, tienes uno de los centros, túnel de viento más importante, uno de los túneles de viento más importantes del mundo. Uno de los dos, claro, el segundo, claro. El segundo, para hacer pruebas de aviación, y estamos hablando de 1921 en España, ¿no? Pues es otra cosa que te sorprende muchísimo. Sí. Bueno, así vamos aprendiendo programa a programa. Y ahí lo dejaría yo por el siguiente capítulo sobre las giratorias, y me gustaría hacerlo coincidir con las entrevistas relacionadas con el autogiro, ¿no? A ver si es así. Muy bien, señores oyentes. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Esto era 4 partes, a las giratorias, luego diseño, fabricación y motores. Bueno, pues sí, casi va a dar para 4, me imagino. Sí, yo creo que se puede estirar hasta eso, ¿verdad? Se puede profundizar, sí. Muy bien, pues bueno, hoy vamos a darle cierre al programa con nuestra sección de historia, porque hemos dejado ya para la siguiente la sección técnica, que como ya os hemos comentado al inicio del programa, hemos hecho caso de 2 de nuestros, mayores seguidores, si no casi únicos, pero desde luego son... Juan Carlos, estos son para hacerles un monumento a ellos dos, que están siempre al pie del cañón. Programa que sale, ahí están los dos. A mí me gustaría destacar, de todas formas, que también hemos alcanzado un hito en lo que es nuestro programa durante esta semana, que es que hemos rebasado las 10.000 descargas en YouTube. Bueno, visualizaciones. Que ya está bien. Me parece, estamos en eso, más por encima de 10.000. Y en iVoox estamos por encima de 1.000. Bueno, a ver, nosotros en esto ya sabes, Juan Carlos, que vamos a ser humildes y además lo hacemos porque disfrutamos. Y yo creo que Eduardo y Sergio también en eso nos han enseñado que ellos lo hacían por sobre todo por disfrute y porque estamos tocando un tema que a nosotros es casi el motivo de todo lo que hacemos aquí. Principalmente porque lo pasamos bien haciéndolo y nos gusta y creemos que hacemos una labor de divulgación, eso es. Sí, ya venía Eduardo y Sergio a decirnos que además lo haremos de forma lo más objetiva posible y informados de lo que estamos haciendo, pero por eso quizás ese pilar, ¿no?, fundamental de aviación RACV que son precisamente los invitados, porque quién mejor para hablarte de tal o cual tema que el experto en ese tema, ¿verdad? Y nosotros pues aportamos nuestro granito de arena, pero siempre fundamentándonos en los que realmente saben de esto. Y aunque en el siguiente programa hablemos de un tema a petición de los oyentes, lo cual no quiere decir que no continuemos en los siguientes con el libro de Killinson. Por supuesto, sí, es un KitKat porque, bueno, ya que hemos insistido y ciertamente así es, que contamos con el feedback de nuestros oyentes, que menos que satisfacer, ¿verdad?, su deseo de conocer el aspecto de la planificación de vuelo, que además para nada rompe con la dinámica de nuestro programa. Quiero decir, es otro aspecto técnico a tratar, importantísimo, con lo cual, si hay que dejar la sección siguiente del Killing Zone para el siguiente programa, habrá programas, si Dios quiere, más que suficientes para tratar el resto de los programas de Killing Zone y más allá del libro de Killing Zone. Entonces... Sí, y ya hablando de otro tema, el spotter, que nos sacó las fotos el domingo en la pasada baja sobre Santander, nos autoriza. Os enseñaremos una foto en vuelo de la Julie Gold Papa para que veáis lo reluciente que ha quedado. Pues ya la están viendo. La están viendo la que sobrevuela, ¿no?, el aeropuerto de Seveo, ¿no? Sí, eso tenemos que pedirle autorización al dueño. Bueno, pues sí, para cuando la edición de este programa, para cuando se publique ese programa, la tenemos, pues ahí lo veréis. Y si no, en cualquier caso, en el anterior programa también colgamos unas fotos ya estas y nuestras, sin requerir copyrights,
La verdad es que esto es un peñazo, Juan Carlos. Yo entiendo que la gente, los spotters, se han gastado su dinero, su tiempo, su esfuerzo en sacar las fotos y las cuelgan con sus nombres y hacen falta una mención, están por firmadas, supuesto. además, están firmadas. No, están firmadas. Y a mí, desde luego, hombre, yo entiendo que no vas a ir a YouTube y la primera foto que ves, pum, va a fusilarla, ¿no? Pero muchas veces llega a ser un poquito hasta agobiante, porque dices, hombre, yo tampoco estoy haciendo no obtengo... Solo te falta decir que el avión es mío, ¿no? No, claro, no. No, pero muchas veces sí es verdad que te da una ilusión de la leche cuando ves una foto preciosa de un avión y dices, oh, qué bien estaría esto. Pero yo entiendo, que es el trabajo de otra persona y hay que respetarla y tal, ¿no? Pero, no sé, me gustaría que hubiera un poquito más de... Ahí la discusión es, obviamente nosotros no nos lucramos para nada de Por este eso, programa. no. Y si hubiese un interés económico, pues me parece lógico que pidan compartirlo, pero por supuesto. Nosotros en principio no estamos haciendo ningún uso lucrativo de ese material, ¿no? Date cuenta que en iVoox, en el primer programa, si no el segundo que publicamos, pusimos una foto de un buchón, pues que sacamos de algún lugar, yo qué sé, me imagino que de la web. De un grupo de Facebook. De un grupo de Facebook y casi, pues allá nos mandaron cartas en alemán y en español y sonaban los palos del dueño. Y sonando amenazante y tal. Y no sé, a mí esa vertiente la verdad es que me gusta muy poco de esto. Yo pensaba que YouTube, no digo, vamos a ser todos amigos y compartir el trabajo y demás, ¿no? Pero hombre, tampoco tanto palo. Cualquier imagen, cualquier foto, cualquier cosa que cojas, zasca, ahí están para no sé, a mí eso... Pero bueno, Juan Carlos, que ese no es un asunto en que nosotros nos vamos a meter ahora, haremos lo que podamos, si tiene a bien este spotter el que nosotros publicitemos esas fotos, pues lo haremos. Si no, en cualquier caso, meteremos fotos nuestras propias de la Yugo el Papa, que está preciosa, como dices, y ahí sí que nosotros no tenemos que dar explicaciones absolutamente a nadie, gracias a Dios, aunque también tengo oído de programas de gente que con su propia música, sus propias fotos, aún ha habido el jeta que se lo coge, hace un copyright de ese material. Eso ha pasado. Y luego todavía te vienen a pedir... Bueno, hay que ser miserable. Pero bueno, que hay verdaderos profesionales. Hay uno de los más extendidos o más seguidos podcast de historia, que es Memorias de un tambor. José Carlos, que es el director, ha tenido que cambiar. Era un amigo el que diseñaba la música para todos los programas. Y resulta que ha tenido que quitar la música porque ha habido una empresa china que ha registrado la música. Y entonces él, intentando demostrar el origen, pues tan absurdo como que ahora mismo en Memorias de un tambor se programa con música de pago y han tenido que quitar la música que estaba directamente diseñada por un amigo de él. A mí es que me parece de una miseria y de una bajeza moral asquerosa. Y es que a veces cuando estás colgando los programas en YouTube y demás y lo haces con tanta ilusión, ¿no? Algo que te apasiona y te ilusiona y estás colgando con tanta ilusión y te dan un strike porque has usado esa foto de tal y cual. En fin, pues son cosas que no gustan, pero en fin, por otra parte también es verdad que YouTube nos da la oportunidad de llegar a todos vosotros y eso también nos encanta y nos da motivo de satisfacción también. Entonces, pues es un poquito aquello de agridulce, aquello de sabor agridulce. En fin, pues nada, que nos veremos, si Dios quiere, ¿en cuánto, Juan Carlos? Un par de semanas, ¿verdad? Un par de semanas, sí. Un par de semanas, como siempre, y la promesa sigue en pie. Cada 15 días intentaremos estar con vosotros, que nos hace muchísima ilusión, como ya yo creo que se nos nota. Y sin más, Juan Carlos, si quieres puntualizar alguna cosa, no tenemos, algún show de hacer mención, ni nada que vayamos a montar. Vale. Pues nada, te dejo despedirte primero a ti, de los oyentes. Pues muchas gracias a todos por estar ahí, porque sin vosotros que estáis ahí, esto no tendría ningún sentido. Efectivamente, y así es, y eso es cierto. Pues nada, muchísimas gracias, cielos despejados y felices vuelos a todos.